Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a esta cuarta sesión en lo que es el eco de enfermedades crónicas del corazón, fortaleciendo el manejo de condiciones cardíacas y la atención primaria. Soy Xiomara Chaparro, estaré siendo su moderadora en el día de hoy. Hicimos un pequeño cambio con mi compañera Franceli, pero de igual manera los invito a que puedan presentarse por el chat, que escriban su nombre, su especialidad, de qué pueblo están laborando y si pertenecen a alguna institución. Para la agenda de hoy les estaremos dando como siempre las guías generales, pasaremos con la preprueba, la didáctica que la estará brindando la experta, postprueba, preguntas y caso clínico. Ya luego pasaremos a lo que sería la encuesta de satisfacción y a los anuncios y cierre. Los invitamos a que por favor puedan encender sus cámaras, queremos conocerles, queremos que este diálogo se dé un poquito más en confianza, que haya una participación activa, puede abrir el micrófono, nos escriben por el chat también, escribiendo su experiencia, también pueden reaccionar con, con el botón de reaction en la parte de abajo de su pantalla y con esto pues pueden levantar la mano. A los que no los logren encontrar, de igual manera nos pueden escribir por el chat o pueden abrir el micrófono. En estos momentos vamos a pasar con la preprueba en unos segundos. Ahora sí, ya la misma se encuentra abierta. Tienen tres preguntas para que las puedan contestar y vamos a estar pasando con la experta del día de hoy, que volvemos a tener a la doctora María Rodríguez Santiago. En el día de hoy ella estaría tocando el tema insuficiencia cardíaca. Bienvenidos, María, una vez más. Un placer tenerte aquí con nosotros. Hola, buenas tardes a todos nuevamente. No sé si somos los mismos, pero yo creo que sí, de todas maneras, de nuevo. Mi nombre es la doctora Rodríguez, soy cardióloga, trabajo en San Patricio Heart Institute en Guaynabo, a las órdenes siempre a todos, egresada inbreeding de la UPR. Ahora en la sesión de hoy vamos a estar hablando de insuficiencia cardíaca, ¿ok? Vamos por ahí. Ok, estos son los objetivos que vamos a estar discutiendo. Vamos a identificar cuáles son los signos, los síntomas de insuficiencia cardíaca. Vamos a integrar unas estrategias diagnósticas, las terapéuticas, cuáles son esos tratamientos farmacológicos basados en evidencia. Y vamos a hablar un poquito sobre cómo podemos educar al paciente y a su red de apoyo sobre señales de alerta y el manejo de la condición. Como siempre, comenzamos con un poquito de la estadística. Esto nos pone en perspectiva de la importancia de atender estas condiciones. Em, la prevalencia actual, bueno, estos son actually como del 2023, que fueron las últimas estadísticas que se hicieron de fallo cardíaco. Pero en Estados Unidos hay una prevalencia alrededor de casi 7 millones de personas que se autorreportaron como tener historial de insuficiencia cardíaca o fallo cardíaco. Me voy a referir a ella ¿sabes? De la misma manera, em, en adultos de 20 años o más, ¿ok? Así que por lo menos uno de cada 40 a 50 personas en Estados Unidos tienen insuficiencia cardíaca. Y esto lamentablemente se espera que siga aumentando en términos de prevalencia y pueden ver la gráfica en donde para de aquí a 4 años más, ya estamos casi en el 2026, casi 9 millones, 8,5, 9 millones de personas en Estados Unidos se espera que tengan el diagnóstico de fallo cardíaco. ¿Puedes pasarlo? Y para mí, esto es de las estadísticas más impresionantes de fallo cardíaco y es que
el riesgo que tiene una persona en su vida de desarrollar fallo cardíaco es aproximadamente, o sea, en una población es aproximadamente, en la población de Estados Unidos, perdón, de casi 24%. Eso significa que uno de cada cuatro personas, si ponemos ese grupo en un lugar, ¿verdad? Qué sé yo, vamos a poner una cancha, un estadio, uno de cada cuatro personas eh, desarrollaría fallo cardíaco a lo largo de su vida. Y ese es el lifetime risk of heart failure. Y lo que vemos en esa gráfica es que del 1965 hasta el 89, pues en ese grupo de, ¿cuántas grafiquitas hay? 20 personas. 1, 2, 3, 4, exacto, 4, 5, 20. 4 de cada 20 desarrolló fallo cardíaco y en la de al lado ya vamos 5 de cada 20 van a desarrollar en su vida o pudieran desarrollar fallo cardíaco. Y además de que obviamente es sumamente preocupante que en un grupo de cuatro personas uno tenga un riesgo de vida de desarrollar fallo cardíaco, es un costo sumamente alto para Estados Unidos y se gastan alrededor, esto en el 2012, eso hay que sumarle que la terapia en ese momento era más limitada, así que ahora mismo el costo debe ser mayor. Eh, y es casi 31 billones de dólares en el 2012. Eso incluye los gastos de las hospitalizaciones, de los servicios médicos, de los medicamentos, de los días que, ¿verdad? No laboran por estar en el hospital, etcétera. Podemos continuar. Y esto va a ser importante porque voy a hacer referencia a esta misma gráfica, pero más reciente y es la expectativa de vida de los pacientes de fallo cardíaco. Y esto es antes de que surgieran, ¿verdad? Los medicamentos que son innovadores y que, ¿verdad? Son el guideline, lo que llamamos hoy en día el Guideline Directed Medical Therapy. Así que en años previos, esto, si no me equivoco, estoy tratando de buscarlo, pero si no me equivoco, es como prior o antes de los 2020. Yo creo que esto es como 2012, 2013, si no me equivoco. Pero de todas maneras, lo que quiero que vean es que la expectativa de vida se reduce significativamente en los pacientes de fallo cardíaco, ¿ok? Si se fijan, la expectativa normal son las barras que están en color vino rojo, ¿ok? Y cada una de las barras, pues, es la edad, 65 a 69, 70 a 74 y así sucesivamente. Y esto lo que nos quiere decir es que, por ejemplo, una persona de 65 a 69 años, si nos vamos a la barra roja más hacia la izquierda, tiene una expectativa de vida de esa edad de casi 19, ponle 20 años, ¿verdad? Llegar a como hasta los 80, por ahí. Pues con el historial de fallo cardíaco, dependiendo de qué tipo de fallo cardíaco, que vamos a hablar de eso, si son los reducidos, HFrEF, los borderline, que ahora se llaman mildly reduced, que son 40 a 49, o los preserve, que son más de 50. Vamos a hablar de todas esas definiciones, pero esos son los azules, amarillo y gris respectivamente. Y si se fijan, una expectativa de alguien de 65 años normal sería 19 años y se reduce a casi 4 años en promedio el hecho de tener la condición de fallo cardíaco. Y es peor a medida que más joven es el paciente. O sea, mayor reducción de la expectativa de vida, ¿verdad? Peor le va al paciente si desarrolla fallo cardíaco a más temprana edad. Em, y esto de nuevo es bien, para mí es súper llamativo, impresionante todo lo que hemos ido mejorando con los avances de las medicinas, ¿verdad? Y del Guideline Directed Medical Therapy, que vamos a ver cuál es. Podemos pasarlo. Ok. Y entonces siempre luego pasamos un poquito de lo que es la patofisiología para ponernos en perspectiva de cómo hasta los medicamentos o cómo las condiciones, los síntomas se manifiestan. Ok. Así que a nivel microscópico, ¿verdad? Nos vamos ahora a la clase de fisiología. La unidad base del músculo son los sarcómeros. Esos sarcómeros tienen diferentes proteínas que hacen que a medida que, ¿verdad? Que haya ATP, que es una molécula que carga, ¿verdad? Energía, básicamente, que esas, si hay energía, o sea, si hay, sí, ¿verdad? Esa molécula, pues las fibras se pueden unir o deshacer, ¿verdad? Se unen
o se quitan de su unión básicamente, dependiendo de si hay energía o no en, ¿verdad? En la unidad del sarcómero, ¿ok? Así que dentro de ese sarcómero están las proteínas que son la miosina, actina, troponina. Y de hecho, esa es la que medimos en el, ¿verdad? Las famosas enzimas, como le dicen los pacientes mucho, las enzimas cardíacas, realmente no son enzimas, son proteínas que en el proceso de muerte celular, pues se liberan en el torrente sanguíneo porque ya no están atadas al músculo, ¿ok? Así que muchos sarcómeros forman una miofibrilla, que es la que vemos como que parece un sorbeto. Muchas miofibrillas forman una fibra muscular, que es la que está más arriba y sale como una miofibrilla, ¿ok? Y muchas fibras pues forman un fascículo, ¿ok? Marco eso de que la relajación es un proceso activo que requiere ATP, ¿ok? Eso significa que la diastología es el proceso por el cual el músculo, ¿verdad? De manera macroscópica, la diastología es la entrada de la sangre hacia el ventrículo izquierdo, ¿ok? Para que el músculo pueda abrirse y permitir la entrada de la sangre al ventrículo izquierdo, tiene que haber ATP, tiene que haber energía. Es un proceso activo que necesita energía, no es un proceso pasivo, ¿ok? Em, por lo tanto, cuando el paciente tiene isquemia, o sea, cuando no, las arterias no pueden suplir esa necesidad de la sangre, ¿verdad? Del músculo necesita sangre, hay isquemia, no puede llegar la sangre ahí, el músculo no se puede abrir de manera adecuada, ¿ok? Y el concepto es el mismo como cuando el paciente, ¿verdad? Fallece y tiene rigor mortis, en un proceso post-mortem, el paciente está rígido porque ya no hay, ¿verdad? Fuente de energía, ya no hay ATP, así que su músculo pues no puede estirarse ni contraerse. Y suena más obvio pensar, ah, no puede contraerse, obvio, no hay energía, o sea, ya no hay moléculas de ATP. Pero es igual de importante para el proceso de la relajación o de la diastología, que es la entrada de la sangre a ese ventrículo izquierdo. ¿Ok? Así que si hay isquemia, no hay ATP, y si no hay ATP, el músculo se pone rígido, stiff. Y esa es la base principal del fallo cardíaco. ¿Ok? ¿Podemos pasar? Ok, y a nivel macroscópico, pues es bien interesante, un poquito como de física, pero el músculo o el corazón lo primero que hace para adaptarse, ¿verdad? Y es a base de esa fórmula que vemos ahí, es la ley de Laplace. Esa ley lo que dice es, si queremos bajar el estrés de las paredes dentro del ventrículo izquierdo, ¿verdad? Si no queremos que esa pared se sienta como que apretujada, tenemos que entonces aumentar, ¿verdad? Aumentar el wall thickness o aumentar el grosor de la pared, porque ese es el denominador. Si aumentamos el denominador, bajamos, ¿verdad? El wall stress, ¿ok? So, lo que hace el corazón o la forma en que, ¿verdad? La genética y la evidencia demuestra que, ¿verdad? Que hemos avanzado es que a medida que el corazón siente que necesita gastar mucha energía para mantener un suplido de sangre, aumenta el grosor de las paredes, baja el nivel de la energía, ¿verdad? No tiene que gastar tanto. Así que el primer mecanismo ay, ¿cómo decir? De contrarrestar ¿verdad? Esta necesidad de gastar mucha energía es primero hipertrofiando el músculo, ¿ok? Llega un punto que la hipertrofia, ¿verdad? Es demasiada y ya no, o no puede hipertrofiarse más esa pared y empieza entonces a agrandar el radio, ¿ok? Así que la cavidad como tal es la que se empieza a dilatar, ¿ok? Ya a ese punto obviamente, pues es insuficiente el mecanismo. Ya, obviamente, si aumenta el número de arriba, el numerador, pues ya aumenta el wall stress y eventualmente este mecanismo de adaptación, pues deja de funcionar, ¿ok? Y a eso es lo que se refiere también concentric remodeling o concentric thickening, que es algo que se ve particularmente en la lectura de los ecocardiogramas, que es que estos sarcómeros, que son la unidad funcional del músculo, se colocan de manera paralela, ¿ok? Así que eso hace que el músculo se vea ancho y agrandado
Y esa es la primera manifestación o la primera forma en la que se desarrolla fallo diastólico, ¿ok? Que significa el músculo se está poniendo stiff. El músculo cuando va engrosando se va poniendo más difícil de abrir, ¿ok? Y una dilatación excéntrica es más bien la que se asocia con fallo sistólico o la fuerza, ¿verdad? En el momento de perder fuerza en el bombeo del corazón, en la contracción, ¿ok? Y estos sarcómeros se han ido añadiendo de manera eh, en serie, ¿ok? ¿Qué más les iba a decir? Ventricular hypertrophy. Exacto, sí, como mecanismo de compensación, al principio es bueno, ya después no funciona, vamos aumentando el radio, eventualmente esa contracción se hace más ineficiente, básicamente. Ok, podemos continuar. Y ahora, ya vimos patofisiológicamente qué pasa microscópicamente, pérdida de ATP, ¿verdad? Eso hace que el músculo esté stiff, que esté rígido. Ya vimos qué pasa macroscópicamente con el músculo y es por esos mecanismos de adaptación, donde tratamos primero de hipertrofiar el músculo para disminuir el esfuerzo o el wall stress que siente ese ventrículo. Eventualmente no puede más, ya llega un punto que no puede hipertrofiarse más y la cavidad empieza a aumentar, así que se va desarrollando diferentes tipos de fallo cardíaco. Ahora, la hemodinámica normal de qué componentes alteran la cantidad de sangre que se bombea ¿verdad? Por minuto varía de estos factores. El cardiac output es en fórmula, en términos de fórmula, es el heart rate y el heart rate es la cantidad de latidos por minuto, ¿ok? Por el stroke volume. El stroke volume es el volumen de sangre que se bombea por beat, o sea, por cada latido. Así que al final tenemos cuánto es el volumen en latidos en un minuto, ¿ok? Y esa es la definición. Lo normal es que el cardiac output sea entre 5 a 6 litros de sangre por minuto. ¿Ok? Ahora, hay factores que pueden alterar tanto el stroke volume y hay factores que pueden alterar el heart rate. ¿Ok? Factores que pueden alterar el heart rate son los factores del sistema autonómico o el sistema nervioso, en donde la liberación, por ejemplo, de norepinefrina que tenemos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Cuando hay una activación del fight or flight, pues se libera norepinefrina en esos terminales nerviosos y el corazón, pues, se estimula y empieza a latir más veces por minuto. Eso, si aumentas en la fórmula uno o el otro, si aumentas heart rate, aumentas cardiac output. ¿Qué es lo que pasa o es lo que queremos que pase, por ejemplo, cuando corremos? ¿Ok? Queremos más volumen de sangre porque nuestros músculos, las piernas, empiezan a necesitar más sangre. ¿Ok? Esa adaptación, por ejemplo, en los atletas, pues se adaptan tanto que no tienen que latir tantas veces por minuto porque tienen un buen volumen en el stroke volume, ¿ok? Que es que por cada latido bombean mucha sangre. Y por eso vemos, por ejemplo, saliendo un poquito, pero en algunas pruebas de esfuerzo, en pacientes que no tienen tanto acondicionamiento físico, que rápido llegan a 100, 120 en un minuto. Y es porque su cuerpo no está adaptado, así que la forma de llevar ese oxígeno a ¿verdad? A la sangre y el oxígeno, latiendo muchas veces. ¿Ok? Entonces, por otro lado, tres factores esenciales controlan el stroke volume. ¿Ok? Uno, lo que llega. Si llega poco, sale poco. Ese es el preload. Dos, la fuerza con la que tiene que bombear el corazón o la resistencia. ¿Ok? La resistencia, muy comúnmente, o la que siempre les explico a los pacientes, es la hipertensión. ¿Ok? Si un paciente tiene hipertensión, el corazón tiene que bombear en contra de arterias que están más chiquititas. So, la fuerza que tiene que hacer ese músculo en contra de una resistencia más alta, porque el diámetro, ¿verdad? De la arteria está bien chiquitito, pues es más alto. ¿Ok? Así que si las presiones están altas, el stroke volume baja, porque tiene que hacer mucho más fuerza para bombear en contra de una resistencia alta. Y tercero, la contractilidad. ¿Ok? Que viene
y creo que lo tengo en unos slides más adelante, pero que viene recordando de la conferencia anterior de que si dañamos el endotelio y hay endothelial dysfunction, eso hace que todos esos, ¿verdad?, vasos sanguíneos, que son los que están, ¿verdad?, de las coronarias, que le dan sangre al músculo, vayan haciendo que ese músculo se vaya cambiando de forma, haya remodeling, y eso eventualmente daña la contractilidad del corazón. ¿Podemos pasar? Ok, así que, básicamente, ¿cuál es la hemodinámica? Ya hablamos de la normal, kind of hemos hablado de la de heart failure, de fallo cardíaco, pero la hemodinámica de los pacientes con fallo cardíaco son mecanismos compensatorios que se convierten como que en un ciclo, eh, ¿cómo se dice? Como que una cosa daña a la otra y así sucesivamente se vuelve un ciclo no adictivo, pero eso tiene una palabra, ustedes me entienden. En circuito, ¿ok? ¿Qué pasa? Que el músculo, ¿verdad? El corazón empieza a sentirse demasiado lleno. A la forma en que yo le explico esta parte a los pacientes es que llega un punto que el volumen de sangre que está entrando, ¿verdad? En un músculo que imagínense que ya está débil, ¿ok? El volumen de sangre ya es mucho para que ese músculo pueda contraer bien, ¿verdad? Cuando está en un volumen adecuado, o sea, un preload, un volumen que entra en diástole al ventrículo izquierdo, tiene un volumen adecuado para hacer una buena tensión en cuanto, ¿verdad?, a las miofibrillas. Cuando llega mucho volumen, ya no hay forma de que ese ventrículo bombee, ¿ok? Así que todo ese preload que entró por el ventrículo izquierdo, todo ese volumen que venía entrando, ahora empieza a hacer, acumularse para atrás, ¿ok? Para atrás significa empieza a acumularse en las venas pulmonares, las venas pulmonares dan para el pulmón da para el ventrículo derecho, van hacia atrás, hacia las venas, ¿verdad? Ventrículo derecho, atrio derecho, venas y empieza toda la congestión venosa, ¿ok? Así que por eso, cuando aumenta el preload, ya empezamos a ver retención de líquido y es porque el músculo no puede adaptarse a esa entrada de líquido, ¿ok? Cuando un corazón normal, vamos a suponer que ese día alguien tomó un montón de agua y también comió bastante salado, el músculo se va a adaptar, se va a agrandar de una manera a que pueda volver a bombear de nuevo, una cantidad estándar de 5 a 6 litros, un cardiac output de forward flow, ¿ok? De forward flow significa un volumen que va a la arteria, o sea, a la aorta y se reparte por los diferentes órganos, ¿ok? Pero cuando ese músculo está débil, no, en vez de adaptarse a ese volumen, lo que hace es que se queda stiff, no logra bombear y empieza el líquido a retroceder ¿verdad?, a nivel de congestión venosa y se ve como retención de líquido. Dos, el problema es que también como el cuerpo entonces siente, a pesar de que hay mucho volumen en el cuerpo, pero no está a nivel de la circulación efectiva, no está dentro de la arteria. Así que el riñón empieza a sentir como que, o sea que, pero no, yo no siento sangre, o sea, yo no siento oxígeno, necesito buscar los mecanismos de compensación para buscar más, que empieza a retener, ¿verdad? Se activa el mecanismo del RAS, del sistema de mineralocorticoide, empieza la retención de líquido, de sal, para sostener el volumen dentro de esa arteria, porque no lo siente, ya se está extravasando hacia el intersticio, o sea, que afuera de la arteria, ¿ok? Así que se activa el sistema RAS, se activa la retención de líquido y sodio y eso empeora aún más porque eso hace que las presiones a nivel arteriales, que es después del corazón, aumenten y eso aumenta el afterload. Así que ya tenemos un corazón que está así, así yo lo digo a los pacientes, está así, no puede bombear bien, plus ahora tiene que bombear en contra una resistencia alta porque el riñón no sabe que está sobrecarga de volumen porque no siente en la circulación efectiva líquido, sangre, ¿verdad? Oxígeno. Así que activa el mecanismo RAS y eso se convierte en una espiral de, ¿verdad?, de problemas. Y por último, si el corazón sigue así grande, no puede, o sea, se sigue remodelando, sigue cambiando la forma y no puede contraerse, así que la contractilidad empeora. Y todo eso sigue pasando, pasando, pasando.
y obviamente pues la función del ventrículo izquierdo empieza a deteriorar. ¿Ok? ¿Podemos pasar? Ok, los factores de riesgo que se han asociado, ¿verdad? Estos son aquellos hábitos o rasgos o condiciones médicas que se han asociado a el aumento de que la persona pueda desarrollar fallo cardíaco en un futuro, son enfermedades de las coronarias o, ¿verdad? Enfermedad isquémica del corazón, hipertensión, diabetes. Hay algunos casos donde problemas de la tiroides, tanto hipo como hipertiroidismo, puedes desarrollar fallo cardíaco y envejecer, que siempre, ¿verdad? Sigue siendo ese factor que no lo podemos evitar. A medida que vayamos envejeciendo, la prevalencia de las condiciones cardíacas aumenta. Y de los factores de riesgo modificables, fumar es el factor de riesgo modificable más importante para fallo cardíaco, la obesidad o estar sobrepeso, la utilización de alcohol y drogas y o ciertos tipos de quimioterapia y radioterapia. Em, ok, so, el diagnóstico de fallo cardíaco es un diagnóstico clínico. Ok, tampoco es que todo se basa, ¿verdad?, en esto que voy a explicar, pero sí podemos decir que podemos ponerlo en nuestro diferencial más alto y podemos también hablarlo como una sospecha clínica, ¿ok? Así que estos diagnósticos o estos criterios se llaman los Framingham Criteria. Por si acaso, también están disponibles en las calculadoras como Medcal, en las aplicaciones, o si los ponen en site, ponen Framingham Criteria, Heart Failure, los van marcando y sale. Entonces, esto tiene unos componentes, primero de examen físico, dos de laboratorios, ¿verdad? Perdón, uno de historial, dos del examen físico, tres de laboratorio y cuatro de pruebas, ¿verdad? O imágenes, ¿ok? Y para hacer el diagnóstico necesitamos dos mayores o uno mayor más dos menores. La realidad es que no vamos tampoco, no, uno no va como que cumpliste el criterio. Dos, ya estás dentro del rango de fallo cardíaco. No, muchos se convierten como que intuitivos en decir, ok, tiene esto, más esto. Mi sospecha clínica más alta es fallo cardíaco, ¿ok? Explico. Por ejemplo, en cuanto al historial, lo más importante y lo que la literatura siempre dice es que estos pacientes refieren tener falta de aire y la falta de aire que describen es dyspnea, que está ahí, dyspnea upon exertion. Es una falta de aire al ejercicio. Pero usualmente no es una falta de aire que eh, que ellos te digan, sí, es que estoy tratando de correr un 5 acá y me siento cansado. I mean, todos hemos estado ahí. Es más bien que te van diciendo como que, yo usualmente llego de mi cuarto al carro y ahora me tardo más tiempo. Ahora llego hasta el baño de mi casa y estoy que no puedo más, estoy fatigado, no puedo. O sea, son distancias que llaman la atención porque en su diario antes las podían hacer y de momento como que cambió. O sea, ya hay, ¿verdad? En cuanto a su vida, o sea. Lo otro bien importante es que también tienen lo que se llama paroxysmal nocturnal dyspnea, ¿ok? Son esos episodios donde se sienten que de momento no les llega el aire y es cuando están en la noche, o sea, cuando están durmiendo, ¿ok? Ortopnea, que les preguntes y yo siempre les digo, ok, entonces, ¿y cómo tú duermes? Y en verdad me río porque muchas veces ellos me dicen como que, yo duermo de lado y yo, pues, cool, como que descartamos, no descartamos fallo cardíaco, pero menos riesgo. La realidad es yo no me interesa si duermes de lado o no, lo que estoy pensando es, no, doctora, yo tengo que dormir sentado, yo duermo con tres almohadas, esa una, como que la forma es, ¿y cuántas almohadas tú usas? Cuatro, ok, ¿y por qué? No, porque si duermo flat no puedo respirar, ok. No, doctora, yo he dormido esta semana en el sofá y así, eso es ortomnia, que se acuestan, no pueden respirar, se sienten mal, se sienten ahogados, no les llega el aire y se tienen ¿verdad? Que estar recostados, reclinados para sentirse bien. Que por las noches tosan mucho y es por lo mismo, es por la congestión que hay dentro de esos alveolos, ese líquido en exceso del retorno que les hablé. Y entonces, igual, es difícil ese síntoma, súper poco específico,
porque pues puede ser reflujo, puede ser asma, puede ser cualquier cosa, o sea, pero el raciocinio de por qué en este escenario es porque hay edema pulmonar, ¿ok? Hinchazones en las piernas, son hinchazones que son simétricas, eso significa que son iguales en ambos lados. Eh, ¿Qué más? Esos son en cuanto a los síntomas. En cuanto al examen físico, verificar uno que no tengan, o, ¿verdad? La evaluación de JVD, que es la medida de congestión venosa a nivel yugular. Eh, una forma también es hacer lo que llamamos el reflejo hepatoyugular y es donde apretamos la barriga o el área del hígado por 10 segundos hacia abajo, o sea, le hacemos presión hacia abajo 10 segundos y evaluamos si hay en la yugular, si vemos que hay una elevación, ¿verdad? Que eso nos habla de las presiones venosas, ¿ok? Si hay un aumento, si se ve parpadeando, no, pero si se ve más alto el JVD, el punto del JVD, pues también nos habla de congestión venosa. ¿Qué más? Chun, chun. Ok, y en cuanto a los estudios, placa de pecho, si la placa de pecho, ¿verdad? Se la ordena ya, imagínate, ya con dos criterios como paroxysmal nocturnal dyspnea, o sea, que te diga, me levanto de noche frecuentemente, me siento asfixiado. Dos, duermo con 5 almohadas, ya con eso tienes la sospecha clínica de fallo cardíaco, ¿ok? Así que next step, si le envías una placa, tiene edema pulmonar, muy probablemente estás aumentando las probabilidades de que, ¿verdad? Hiciste el diagnóstico en esencia de fallo cardíaco. Y después tocan unos pasos que vamos a hablar. Pero es un diagnóstico clínico, o sea, que se puede poner así, sospecha, fallo cardíaco, ¿ok? Y que debemos hacer entrevistando al paciente en esencia. Puedes pasarlo. Ok, y de nuevo, la definición es clínica, ¿ok? Estos síntomas puede ser algo que el paciente te cuenta en ese momento, current, o que fue antes, que te contó que eso le pasó y que haya evidencia, ¿verdad? Lo que dicen también las guías es que haya evidencia de disfunción cardíaca. Por eso es que digo que eh, se llega como hasta una sospecha y se puede poner entre los diagnósticos diferenciales como que la más alta, siempre vas a necesitar, por supuesto, para confirmar el diagnóstico, evidencia de disfunción cardíaca, ¿ok? Que puede ser de diferentes maneras. La manera más clásica, más reliable y que más información tiene es con el ecocardiograma, ¿ok? Y en ese ecocardiograma podemos evaluar el impedimento de la entrada del flujo de sangre, o sea que evaluamos la diástole, esa entrada de sangre, cómo se ve ¿verdad? Cómo se ve lenta, cómo se ve que no está ocurriendo de manera fluida y bien. Y también podemos evaluarla con el ejection fraction, ese número famoso que le preguntamos siempre al paciente, ¿cuál es tu numerito? ¿Te acuerdas cuál es tu numerito? Pues ese numerito lo que significa es que de toda, eso es una proporción, ¿verdad? Y está ahí. Es un ratio o una proporción de toda la sangre que entra, ¿verdad? ¿Cuánta se bombea? La diferencia, ¿ok? Eh, Así que si entró X cantidad, la resta, ¿verdad? ¿Y cuánta sale? De todo lo que entra, ¿cuánto es lo que está saliendo? Ese numerito debería ser entre un 50 a un 70%. Siempre se lo simplifico un poquito más a los pacientes que decirle como que ratio, proporción. Yo le digo esto a los pacientes para que ellos entiendan el concepto, porque muchas veces ven un 50 y un 70, se asustan pensando que el 100% es lo mejor y yo lo que les digo es, mira, ese numerito es de todo lo que entra, ¿verdad? Suponiendo que entran 100 mililitros de sangre, ¿cuánto tu corazón es capaz de bombear hacia adelante? ¿Ok? Se supone que sea capaz de bombear por lo menos el 50% de la sangre que entró. ¿Ok? Así que de 50 a 70 es completamente normal. Y así sucesivamente, si por ejemplo tienen 30, pues le digo, mira, lo normal es que bombee la mitad de la sangre que entra. Así que si en tu caso están entrando 100, está bombeando nada más 30%. Así que está bajo y así es como que lo pueden interpretar un poquito mejor. Entonces, la foto que hay arriba es la forma en que contabilizamos o hacemos el diagnóstico del fallo cardíaco o cómo contabilizamos ese ejection fraction. Podemos pasarlo.
Ok, así que vamos a ir por este orden. Lo primero es historial y examen físico, por lo que les enseñé que así podemos hacer el diagnóstico o por lo menos ponerlo entre el diagnóstico diferencial más alto, con una sospecha clínica, ¿ok? Segundo, podemos utilizar en esos casos, deberíamos enviar al laboratorio, si tenemos la alternativa, ¿verdad? Y la disponibilidad, hacerle electrocardiograma, eh, hacerles los BMPs o los natriuretic peptides. Estos laboratorios, perdón, son excelentes, especialmente cuando son negativos. O sea, tienen un buen negative predictive value. Eso significa que si el marcador está negativo, es muy poco probable que ese paciente tenga fallo cardíaco, ¿ok? Y de igual manera, si es un número excesivamente alto, también nos habla de que la probabilidad del diagnóstico aumenta. Pero la realidad es que donde brillan, como quien dice, es si está súper negativo o bajo, pues nada, evaluaste un diagnóstico y that's, ¿verdad? Fine, como que está negativo, poco probable que sea fallo cardíaco. Ok, luego de eso, hacemos el ecocardiograma, ¿ok? Para evaluar en estos casos, y vamos bajando, ahora vamos por los tres, para confirmar el diagnóstico, uno, determinar esa causa, evaluar cómo se ve ese ventrículo, evaluar dónde está el problema, si es en la entrada de sangre en el ventrículo, si el problema es diastología o si el problema es sistología, ¿ok? Y ahí con el ejection fraction determinamos en qué renglón cae el paciente. HFrEF, HFmef, que lo vamos a hablar ahora, o HFpEF. ¿Ok? ¿Vamos por ahí? Sí, al otro. Ok, así que existen diferentes tipos de fallo cardíaco, porque así es como también se lo explico a los pacientes. Ok, cuando el paciente tiene problemas de bombeo, ¿verdad? Es el ejection fraction, es el marcador que tenemos para hablar de la contractilidad, es el marcador que tenemos para decir tu problema está en tu forma de contraer, ¿ok? En la sístole. Pero imagínate hablarle de la sístole a un paciente, lo que le decimos es, tu numerito es bajo, ¿ok? El problema está en que no puede bombear suficiente sangre, la contracción está débil, ¿ok? La definición de heart failure Reduce Ejection Fraction o GFREF, ¿verdad? En corto, es un ejection fraction menor o igual de 40. ¿Ok? Cuando está entre 40, perdón, 41, ¿ok? A 49, ese es mildly reduced ejection fraction. Y eso lo que le decimos es HFmef, ¿ok? Em, y por último, cuando el paciente tiene buena función del bombeo del corazón, ¿verdad? Le llegan 100 mililitros y en ese ratio logra expulsar eso, más del 50% de eso, o 50 más, pues ese paciente tiene heart failure con preserved ejection fraction o HFpEF, ¿ok? Em, déjame ver. Ok, so el ejection fraction nos va a ayudar a clasificar este paciente para hablarles del pronóstico, para hablarles del tratamiento, ¿ok? Esta fue la forma en que la mayoría de los estudios clínicos utilizaron para decir cómo vamos a hacer ese estudio clínico, a qué pacientes vamos a darle X terapia y probar X terapia, ¿ok? Em, Cuando hablamos de HFpEF, el problema de nuevo, lo que yo le digo a los pacientes es esto, yo le digo, mira, el problema es que tu corazón, la forma en que abre para recibir la sangre, pasa así, muy lento, muy lento, muy lento, muy lento. Y en lo que esa sangre trata de entrar, ya se ataponó y se fue para atrás. Tienen los mismos síntomas, congestión, ¿verdad? Pulmonar, venosa. El problema es que está muy lento. Yo les digo, mira, hay que empezar medicamentos como tipo WD-40. Hay que empezar medicamentos para que ese corazón cuando abra, abra fluido, ¿ok? Porque el problema del HFpEF, ¿verdad? Que es que tiene buena fuerza del bombeo, el problema no está aquí, bombea súper bien, el problema es que no abre bien la cavidad, ¿ok? Versus el problema del systolic heart failure o reduce ejection fraction es que la cavidad está así, grande, grande, y no logran bombear. ¿Ok? ¿Podemos pasar?
Y básicamente quiero concentrarme, porque es mucha información, y sí quiero concentrarme en heart failure con reduced ejection fraction, que es el de menor de 40%, menor o igual de 40%, ¿ok? Es el más data que tiene en términos de la mayoría de los estudios clínicos se han hecho en esta población, así que pues, yo creo que es la que más nos beneficiamos de discutir en corto tiempo. Ok, así que cuando tenemos el paciente que ya está diagnosticado, ¿verdad? Ustedes vieron, tenía paroxysmal nocturnal dyspnea, tenía dyspnea upon exertion. Ay, ya yo no puedo caminar a la entrada de mi casa, no puedo bajar al segundo piso de mi casa, al primer piso de mi casa, me quedo arriba porque si no, ok, pues entonces, sospecha de fallo cardíaco, ecocardiograma, heart failure, reduce ejection fraction, vamos a suponer que tiene un ejection fraction 30-35, ese paciente tiene heart failure, reduce ejection fraction. Ahora, luego de eso, existen unos apellidos que les ponemos a los pacientes para hablar del pronóstico igual y de la terapia que le vamos a empezar. Los primeros es dividirlo en estadios, ¿ok? Estos estadios van de A, B, C, D. A y B, estos pacientes están asintomáticos. Ese paciente hipotético que puse, pues no estaría ni en A ni en B, estaría un paciente C, ¿ok? Eh, C porque ya tiene síntomas, o sea, un paciente que pasa también, pacientes que no tienen ningún síntoma por hipertensión, para evaluar hipertensión, hacemos ¿verdad? Ordenamos un ecocardiograma, resulta que tienen heart failure, que la fuerza del bombeo está debilitada. 30-35% igual. Ese paciente estaría en estadio B, ¿ok? Bueno, estaría en estadio A porque tiene condiciones médicas que lo predisponen. Estos pacientes que están a riesgo, ¿ok? Que ya tienen hipertensión, diabetes, obesidad, ¿ok? Pacientes que en el estadio B ya tienen cambios en el ecocardiograma. Alguna cavidad se ve muy grande. Vemos que, como les expliqué, la entrada de la sangre al ventrículo izquierdo en diástole se ve comprometida, se ve prolongada. Esos pacientes ya tienen pre-heart failure, si no tienen síntomas. Cuando tengan síntomas, están en estadio C. Una vez el paciente pasa a tener síntomas, miren la flecha en amarillo, nunca vuelve a ser un estadio anterior, ¿ok? Una vez tenga, si llegó a C, se queda C para siempre, aunque esté asintomático, porque vamos a ver que hay otro apellido, ¿ok? Otro stages. Y esto nos permite pues básicamente saber qué tipo de terapia es como que le toca a ese paciente. Si estás en este estadio A, modificar factores de riesgo. Si estás en el estadio B, ya te vamos a empezar dos terapias, tres que voy a hablar, bien importante. Si estamos en el estadio C, ya estamos, ¿verdad? En el cardiólogo, hay que empezarte cuatro terapias. Si estamos en el D, ya estamos en el referral para el especialista en fallo cardíaco, ¿verdad? Y trasplante, otra terapia. Ok, vamos para el próximo. Ahora, el segundo apellido. Una vez el paciente llega a estadio C o D, se le pone este segundo apellido, que son los New York Heart Association, ¿ok? Que van del 1 al 4. Estos pacientes nos da todavía más información en cuanto a su pronóstico y guía terapia. Por ejemplo, lo voy a decir más adelante, pero guía la terapia de desfibrilador, ¿ok? De si el paciente es candidato para un desfibrilador o no, ¿ok? En clase uno, paciente puede hacer actividad física, vamos a suponer que estuvo en estadio C porque estuvo hospitalizado, volvió, llegamos a su cita de seguimiento, lo tratamos, el paciente ya dice, no tengo síntomas, me siento súper bien, clase uno, ¿ok? Stage, así lo pondríamos, heart failure, reduced ejection fraction, EF, 30-35, stage C, New York Heart Class Association, que le decimos NIHA, NIHA 1, ¿ok? Y así sucesivamente. Aquí sí podemos correr. El paciente puede estar, de, ¿verdad? Y puede volver a 4, y está como difícil de 4 al 1, pero puede volver del 3 al 1 y así, ¿ok? 2 tiene síntomas en actividades
más extraordinarias, por ejemplo, como que está pasando el trimmer y se cansa. Tres, tiene síntomas en actividades bastante ordinarias, como por ejemplo, bueno, menos de ordinarias, como por ejemplo bañarse, se cansan, pero están en descanso bien. Y el último, el estadio o class, ¿verdad? Cuatro, están con síntomas en descanso. Puedes pasarlo. Ok, importante. ¿Qué vamos a hacer? De nuevo, en la evaluación inicial, historial, examen físico, ¿ok? Hay que identificar cuál es el estilo de vida del paciente, cuáles son esos factores de riesgo, qué exactamente están comiendo, cuánta agua están tomando, si tienen la capacidad de encontrar, buscar, entender para qué son esos medicamentos. Eh, hay que buscar causas de deterioro constantemente. Si se enferman, pueden recaer en su fallo cardíaco. Si usan medicamentos como los NSAIDs, ¿verdad? Como ibuprofen, naproxen, los NSAIDs. Ok. Importante buscar siempre tres generaciones, ¿ok? Usualmente lo que hacemos es que le preguntamos de la primera generación, pero hay que buscar tres generaciones. Hay que llegar hasta los abuelos, ponle, ¿ok? Voy a ir un poquito más rápido en esto porque nos queda menos tiempo. Dale. Importante que vamos a pedir EKG y estos laboratorios CBC, CMP, Lipid Panel, los niveles de hierro, ¿ok? Cuando el paciente presenta con disnea en la oficina, le puedes pedir un BNP o un NT-proBNP. Te va a ayudar a support el diagnóstico, ¿verdad? O a excluir el diagnóstico. Puedes pasarlo. A nivel de, ¿verdad? De mm, primario, de la visita del paciente, cuando somos médicos primarios, deberíamos llegar en esencia hasta placa de pecho, 100%, dos, a un ecocardiograma. Hay médicos que igual prefieren hacer el referido en ese tiempo y decir, mira, que sea el mismo cardiólogo que te va a atender, que te lea el estudio y se sienta cómodo con lo que le llegó de lectura. Y bien que hay otros que lo envían y luego el paciente llega con su estudio, ¿ok? Así que es posible hacer cualquiera de las dos. De Cardiac, que dice Cardiac CT en adelante, realmente son estudios que utilizamos dependiendo, no los hacemos en todos los pacientes. Hay algunas particularidades que escogemos para ver qué estudio enviamos. Realmente no creo que venga mucho como que a colación ahora, pero sí debería tener su placa de pecho, recomendación Class 1 y ecocardiograma, ¿ok? Next. La causa más común, la etiología más importante de fallo cardíaco es enfermedad de las coronarias. Estos pacientes los dividimos en dos grandes grupos, o pacientes con enfermedad isquémica o no isquémica. Así les decimos para saber qué tipo de tratamiento en términos de si hay que revascularizar, abrir arterias o no, ¿ok? Lo primero que hacemos es distinguir este paciente es por arterias tapadas o no. Y entre otras cosas que están todas esas etiologías no isquémicas, empezamos a investigar con laboratorio, con historial médico, con MRI cardíaco, etcétera, ¿ok? Con el historial muchas veces es por abuso de sustancias como el alcohol, deficiencia de vitamina. Y la meta de los tratamientos son estas. Yo siempre les digo, vamos a uno, ver el diagnóstico, reducir los síntomas o la congestión y vamos a, ¿verdad? Adherirnos a esa terapia porque con esa terapia vamos a extender la sobrevida, ¿ok? Y les voy a enseñar qué es lo más impresionante para comparar con el principio. Ok, para mí este y el slide que viene es lo más importante. Pacientes que vayan a llegar a riesgo de fallo cardíaco en estadio A. Lo primero que vamos a hacer es lo que ya hemos hablado y cómo todo se une, ¿ok? Controlar presiones arteriales, pacientes que están, ¿verdad? Que son hipertensos, hay que tratarlo. Y hago un hincapié en este medicamento porque es un medicamento relativamente nuevo, ya lleva varios años en el mercado. Bueno, lleva muchos años en el mercado, pero estas recomendaciones son nuevas. Y aquí es donde podemos hacer una diferencia grande en la medicina primaria, ¿ok? Y es en esos medicamentos que se llaman los SGLT2s. Pasa al próximo slide, por favor. Ok, este para mí es de los más importantes.
Creo que todavía estamos underutilizing o estamos no utilizando suficientemente estos medicamentos y hay una gama de de este tipo de medicamentos que son los, ¿verdad? Sodium Glucose Transporter 2 Inhibitors o SGLT2. Los que tenemos en el mercado o los que se utilizan con frecuencia, hay otros más, es dapagliflozin, que es Farxiga, o empagliflozin, que es Jardiance, ¿ok? Pacientes que deberíamos empezar en esta terapia, que serían aquellos que están en estadio A, son diabéticos con ya enfermedades cardíacas establecidas, ¿ok? Coronaria, PAD, problemas de las piernas, arterial, que ya tengan historial de stroke, deben estar en el medicamento. Uno. Dos, pacientes diabéticos con chronic kidney disease, ¿ok? Definición de chronic kidney que tengan entre el estadio, ¿verdad? Creatinina alta, estadio 1 al 4 o albuminuria más de 300 miligramos día. Pero miren la cuarta, pacientes que tengan chronic kidney disease, punto, sin diabetes, regardless of, es un nuevo medicamento, ¿ok? Que sustituyó los ACE inhibitors y o los ARBs, ¿ok? Que es el famoso, ¿verdad? Entre estos, que es sacubitril, valsartán, ¿ok? Estos pacientes deben llegar a una dosis target de que yo les digo, mira, esta es de las pocas condiciones en la medicina en donde vamos a aumentarte un medicamento a la dosis más alta que podamos, ¿ok? Y eso para ellos y yo creo que para la medicina en general es como, mm, no es normal, o sea, uno quiere tratar al paciente con la menor cantidad de medicamentos posible, no quiere, ¿verdad? Polifarmacia, pero en este caso tienen que permanecer en esos cuatro a la dosis más alta para ver el beneficio en disminución de mortalidad. ¿Puedes pasarlo? Así que esto es, ¿verdad? Las indicaciones en escritas, básicamente, de que si estamos en estadio C y D, de C en adelante, cuatro medicamentos. Ya les hablé, por eso no los puse en este slide, ya les dije, los beta bloqueadores, ¿verdad? Los SGLT2, que los hablamos. eh, los angiotensin receptor, que es neprilysin inhibitors, ¿verdad? Los ARNI. Y los mineralocorticoides, que son aldactona o eplerenone. A llevarlo a la dosis target. Si vamos a empezarle los ARNIs, estos medicamentos, si están usando antes ACE inhibitors, hay que pararlos 36 horas antes, ¿ok? No pueden tomarse a la misma vez. ¿Puedes pasarlo? Ok, y resumiendo por qué es importante en comparación con el primer slide, y es que podemos reducir, mira, si ustedes ven la línea roja, ese es el riesgo de mortalidad, el rate de mortalidad sin nada, ¿verdad? O sea, sin ninguna terapia. Pacientes que no tenían nada de guideline directed medical therapy, si vamos bajando, la línea azul es solamente con ACE inhibitors y beta blockers. Nada más con esa terapia de esos dos medicamentos bajamos una reducción absoluta de 14-15%. Y si ven la línea verde de abajo, ¿verdad? Esa reducción, ahí, si lo comparamos con quadruple, ¿verdad? Esa es la terapia de Guideline Directed Medical Therapy, que son las cuatro terapias. Si lo comparamos con ACE inhibitors y los beta blockers, bajamos una reducción de 10%. Y si le comparamos a ese paciente que está en nada con la cuádruple, reducimos un 25%. O sea, eso es absurdo. Eso significa que esto es lo que nosotros utilizamos para decir el number needed to treat, ¿ok? So, si nosotros estamos reduciendo un 25% de reducción absoluta, quiere decir que uno de cada cuatro pacientes que tratemos con esta terapia, en, en 12 meses se reduce ¿verdad? La probabilidad de muerte, ¿ok? Y se puede prevenir. Así que esto es sumamente importante. Eh, Mientras más alta esté esa terapia o más completa, más alta la dosis, más terapia completa, más disminuye el riesgo de muerte. Esto es básicamente lo mismo en otra gráfica, pero en esencia es lo mismo. Si cuánto podemos reducir el porcentaje de mortalidad dependiendo de no terapia, terapia parcial y terapia completa. De nuevo, si hay un absolute reduction o una reducción absoluta de 25% en comparación con alguien que no tiene nada de terapia, es uno de los grandes
avances de la medicina en que uno de cada cuatro se salvaría, ¿verdad? O habría reducción de muerte si los tuviésemos en la terapia adecuada. Así que por eso debemos comenzarlo rápido y titularlos a las dosis más altas lo más rápido que podamos también. Estas son algunas recomendaciones que le vamos a dar a los pacientes. Lo curioso es que la evidencia científica no realmente en la literatura, o sea, en las guías de fallo cardíaco, no las yo creo que se quedó como algo histórico, que siempre le decimos a los pacientes, restricción de líquido, restricción de sodio, ejercicio aeróbico, y yo creo que son buenas recomendaciones que tienen un raciocinio, ¿verdad? Pues, de la patofisiología que vimos, pero realmente lo que le quería decir es que la evidencia ahora mismo está sugiriendo que realmente esto no afecta la mortalidad de los pacientes. Por último, la terapia de lo que es el desfibrilador, les hablé de lo que es el New York Heart Association, porque como pueden ver, para uno decidir si el paciente es candidato para prevención primaria de muerte súbita con un desfibrilador, ¿verdad? Protegerlos de esa manera tiene que ser un paciente que tenga una expectativa de vida de más de un año y que definitivamente no esté con síntomas en descanso, porque el beneficio de esta terapia, ¿verdad? Y de que reciban un shock eléctrico, pues se pierde si están en ese estadio, porque el riesgo de mortalidad en ese estadio es demasiado alto, ¿ok? Puedes pasar. Esta lista se la voy a dejar súper importante que la tengamos siempre como que visible, pero son medicamentos que debemos no utilizar cuando estamos tratando con pacientes de fallo cardíaco. Eh, Se las dejo para que la tengan. Le marqué en rojo los que para mí son como que los más frecuentes para utilizar. Y cuando vayamos a educar a nuestros pacientes, lo importante es que nosotros sepamos reconocer esos síntomas de descompensación del fallo cardíaco, que son que están ganando peso muy rápido, ganan de 2 a 3 libras en 24 horas o de 5 libras en una semana, más de eso, que se sienten falta de aire, como les digo, una distancia que recorría fácil, ahora le toma más tiempo, que las piernas se le hinchan, que no están orinando bien, que tienen mucha tos. Decirle a los pacientes que realmente si ellos se sienten con algún síntoma nuevo, que se cansan, que tienen más falta de aire, que les duele el pecho, que deben buscar ayuda. Y hay que enfatizar bien estrategias para que se adhieran a esos medicamentos, enseñarles gráficas como estas, también los impresiona mucho y les hace como que querer ok, pues ya entiendo por qué esta terapia, por qué es importante. Hablarles sobre restricción de líquido de nuevo y sal, algo kind of historic, pero sigue teniendo su utilidad en términos de la patofisiología, que se pese en diario, identificar aquellos triggers que puedan estar afectando que no mejoren en sus síntomas. Y estas son las referencias que básicamente son guías este, y artículos científicos. Muchísimas gracias, doctora, por la excelente presentación, bien adentrada al tema. Espero que a los participantes les haya sido de provecho. Vamos a pasar con lo que sería la postprueba, mientras tenemos unas preguntitas en el chat, doctora, que si las puede.